De Ramón Álvarez, el R1, se conoce más información del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que este sujeto es el autor intelectual. De esta forma, Ramón Ángel N. es señalado como el principal autor intelectual del ataque, al tener una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del crimen. García Harfuch agregó que ya son 31 los detenidos y vinculados a proceso por el caso y que algunos eran colaboradores cercanos del munícipe asesinado. También se dijo que el móvil del asesinato de Carlos Manso fueron las acciones que este alcalde realizaba en contra del grupo del R1 en su territorio. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante. Otro caso por el que el R1 será juzgado es por el asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, el 13 de mayo del 2025, cuando fue ultimada por 2 disparos de armas de fuego mientras realizaba una transmisión de su programa en vivo en Su Estética. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones. Y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Agustín Rodríguez, Azteca Noticias. Que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. El TEMEC no será prorrogado por una decisión de Estados Unidos inconforme por las violaciones al mismo que se han cometido y que ha cometido México en estos últimos años. Se ha vulnerado el TEMEC en temas energéticos, agrícolas, de seguridad jurídica y, por supuesto, de seguridad en general. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que se deben, lo dijo textualmente, se deben atender las legítimas preocupaciones de Estados Unidos y Canadá, aunque aseguró también que el hecho de que no haya prórroga y que se deba negociar año con año el tratado no generará incertidumbre. Todo lo contrario de lo que piensan los especialistas, los empresarios de una empresa como Moody's, que asegura que se frenará el crecimiento por la incertidumbre y se frenarán también las nuevas inversiones. ¿Cuál es el futuro del TEMEC, el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá? Ante la negativa de Donald Trump de renovarlo por 16 años más, el TEMEC tiene vigencia. El tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual. Los 3 países harán revisiones anuales. Lo ideal hubiera sido que hubiera un acuerdo mucho mayor, porque las empresas, pues a fin de cuentas, hacen sus planes no anualmente, sino lo planean en 5 o 10 años de perspectiva. Con este panorama, expertos advierten que las exportaciones mexicanas podrían perder competitividad en el mercado estadounidense. Y hay que ponernos a pensar si esta especialización que nos ha llevado a ser el primer socio comercial la podemos mantener en el tiempo con esta amenaza de que vamos a tener que renegociar año con año. Además, genera una incertidumbre adicional para las empresas, aunada a la que ya existe por la reforma judicial en el país y los frentes abiertos con Estados Unidos en temas de migración y narcotráfico. Lo que hemos perdido es la capacidad de compartimentalizar la relación, es decir, que temas que tienen que ver con narcotráfico, temas que tengan que ver con migración, no contaminen a comercio. Eso ya no está. El 20 de julio, México recibirá una delegación de Estados Unidos para definir los temas prioritarios en el comercio bilateral y los mecanismos para las revisiones anuales. La incertidumbre que hay en el ambiente internacional se deriva de un principio muy elemental. La economía más grande del mundo está
replanteando las relaciones comerciales con todos los países del mundo. Si México, Estados Unidos y Canadá logran un acuerdo en cualquiera de esas revisiones anuales, podrían renovar el TEMEC por otros 16 años. Hugo Vela, Azteca Noticias. Bueno, el tema del Tratado de Libre Comercio, el tema de la seguridad, están íntimamente relacionados. Lo que se decía ahí en este reportaje, lo que se ha repetido muchas veces, de que no se contamine el comercio con los otros temas de la agenda como la seguridad, la verdad es un imposible. Y por eso hay que analizarlos y hay que ver cómo estamos en términos de comercio, en términos de energía, en términos de agricultura, en términos de seguridad jurídica y de seguridad, entre muchos otros capítulos que están en la agenda bilateral. Estamos con Larry Rubin, el presidente de la American Society, la comunidad americana en México. Larry, bienvenido a este espacio. Larry, mucho gusto. Bueno, muchos temas que platicar. No se renueva este Tratado de Libre Comercio, se tendrá que revisar año tras año. Esto implica muchísimos temas, sobre todo para empresas, nearshoring, comercio y más con México. Platícame un poco qué es lo más complicado que ves tú con esta no ratificación del TEMEC. Pues fíjate que Viviana, para nosotros y las 20,000 empresas que cuidamos día con día en el American Society, creo que lo más importante es la certidumbre, ¿no? La certidumbre en todo sentido y el no tener un TEMEC longevo no permite la planeación y poder invertir adecuadamente en México, porque los planes de las empresas cambian cada año. Y lo que sucede con las empresas es que planean pues, con 5 o 10 años de antelación, ¿no? Entonces sí es importante tener un TEMEC a largo plazo, pero entendemos pues la necesidad del presidente Trump también de tener un foco permanente año tras año para revisar que las cosas se hagan, ¿no? Porque lo último que se quisiera es que nos esperáramos otros 6 años para ver si se corrigieron los errores de los 6 años anteriores, ¿no? O lo que no se hizo 6 años antes. Entonces, definitivamente este es un paso importante. Los tiempos cambiaron drásticamente en México desde que se firmó el TEMEC, ¿no? Entonces, pues creo que era esperado. Nosotros en la American Society veníamos diciendo que lo que veíamos era que iba a pasar justo esto y eso pasó. Y bueno, las empresas ya lo habían considerado en sus planes, ¿no? Pero, digamos, no es lo más óptimo para la inversión extranjera. Mira, decíamos, hay un tema, el presidente Trump firmó el TEMEC, ¿no? ¿Y por qué razón ahora decide no prorrogarlo, no entrar a la prórroga? Y es porque hay que decirlo, se violaron términos del TEMEC, no es ningún secreto, sabemos que en términos de energía fue en términos de agricultura, de ganadería, estamos viendo ahora lo del gusano barrenador y muchas otras cosas, pero además tenemos un tema de seguridad jurídica, que se vulneró el TEMEC con la reforma judicial, también era un problema anunciado. Todos advertimos que iba a haber problemas si se aprobaba esa reforma judicial como se aprobó, y la seguridad a secas. Y me parece que no podemos abstraer la seguridad del comercio y de la integración con Estados Unidos. Hay una propuesta de una suerte de tratado bilateral o trilateral, puede ser, de lucha contra el crimen, que me parece que es un capítulo central que hay que poner sobre la mesa en este momento, Larry. Claro, totalmente, Jorge, y eso es lo que propusimos, el que se crea este TLCC, ¿no? El Tratado de Lucha contra el Crimen, precisamente para separarlo del comercio, que aunque es parte del día a día en las empresas, porque evidentemente no quieren tener extorsiones, o no quieren tener temas de secuestros, o no quieren tener temas de robo a sus productos, ¿no? El TLCC, el Tratado de Lucha contra el Crimen, es vital porque se necesitan poner de acuerdo México y Estados Unidos. La idea es tener un tratado como el Tratado de Libre Comercio en los bienes, esto en seguridad, para que haya de alguna manera alguna relación, comunicación, cooperación
cooperación entre ambos países. ¿Verdad? Y aparte... Una integración. Y una integración mayor, porque a fin de cuentas, y Jorge, lo platicábamos fuera del aire, pero Europa ya lo hace, ¿no? Con mucho éxito esta integración en seguridad. México y Estados Unidos, que son vecinos y tienen una relación tan profunda, pues lo deberían de hacer también. Porque... Pero aquí el discurso es la amenaza a la soberanía. Y por eso mismo yo creo que este tratado quitaría ese tema, porque entonces tanto México como Estados Unidos tienen la oportunidad de negociar, de pactar exactamente qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y qué tratamiento también se le va a dar cuando haya funcionarios que están involucrados en el narcoterrorismo, ¿no? Y esto yo creo que es un punto importante, porque puede haber funcionarios en México como los puede haber en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento se va a hacer? ¿Qué oportunidades se pueden explorar y más que nada qué objetivos conjuntos pueden llegar los dos países? Porque a fin de cuentas ya el narcoterrorismo, ¿no? Estos terroristas que están en muchas áreas de negocios, ¿no? Extorsión, secuestro, evidentemente narcóticos, ¿no? Y todo el tema de narcotráfico, como también la trata de personas, pues ya están integrados. Ellos sí están integrados en México y Estados Unidos. Es un negocio global el de ellos. Totalmente. No solamente, bueno, el cártel Sinaloa, el cártel Jalisco operan en 40 países. Claro. Pero lo que dice Larry es importantísimo, ya están integrados, por eso trabajan también, por eso no conocemos cuáles son las redes del narcotráfico en Estados Unidos. Exacto. Y los socios que todos están integrados entre sí, Jorge. No, y tenemos, a ver, en esa lógica necesitamos una integración real. Una cosa es la colaboración, que puede existir en mayor, en menor medida, a veces funciona, a veces no funciona, ese es un tema. Lo otro es la integración de como tenemos cadenas productivas integradas, tenemos que tener cadenas de seguridad, vamos a llamarle así, integradas. Ahora, hablando de la soberanía, como decía Viviana, yo recuerdo, me tocó cubrirlo cuando se negoció y se firmó el Tratado de Libre Comercio hace 30 años, se decía que íbamos a perder la soberanía comercial, económica. Ha sido el mejor negocio que ha tenido económicamente México en su historia. Claro. Y lo mismo pasaría con seguridad. Totalmente, y aparte lo que se busca es que haya esta integración, que puedan trabajar los gobiernos de México y Estados Unidos pues de una forma muy transparente, ¿no? Y que se puedan resolver los grandes temas, porque en seguridad pues ha sido algo que ha arrastrado administración tras administración desde hace probablemente más de 20 años, ¿no? Entonces, claramente México necesita la ayuda de Estados Unidos y viceversa. Estados Unidos necesita la ayuda de México para poder vencer pues la gran crisis que hay de fentanilo y casi 500,000 de muertos que existen en Estados Unidos exclusivamente por el fentanilo, ¿no? Entonces, pues una crisis que está viviendo en Estados Unidos enorme y evidentemente, como tú bien decías, Viviana, integrada con México, ¿no? Y México es el que exporta pues este veneno a los adultos, ¿no? Que ahora es la principal causa de muerte en adultos en Estados Unidos. Pues definitivamente los países tienen que tener algo a nivel tratado, porque acuerdo se puede cambiar muy fácilmente, un tratado no, porque ya viene autorizado inclusive por el Congreso. ¿Cómo te imaginas un tratado de estas características? ¿Cómo te lo imaginas? Pues mira, me lo imagino, Jorge, similar a la negociación que se hizo con el TEMEC, el que tú viviste con el Telecán. Creo que se necesitan sentar los dos poderes ejecutivos, pactar exactamente en dónde van a colaborar. Estados Unidos, estoy seguro que también le interesaría poder apoyar económicamente las iniciativas que se den en ambas naciones, ¿no? Porque le conviene también a Estados Unidos, y que haya esta integración de información, esta integración también pues de tener procesos muy detallados en extradiciones para que no haya dudas de que si me diste suficiente información y evidencia o no, ¿no? Entonces creo que esto acabaría con la gran duda de la soberanía y se respetaría la soberanía de ambas naciones, pero a fin de cuentas peleando y luchando contra un enemigo en común que es pues el crimen organizado. ¿Por qué no podemos? Sí, tarde o temprano hay que compatibilizar también los sistemas judiciales. Claro, totalmente. Y las normas. Exactamente, y creo que hacia allá se debe trabajar, y el hecho de que se sienten los dos países, que México llevara esta iniciativa, en Washington causaría un asombro positivo, porque lo que se busca en Washington es que la colaboración con México en materia de seguridad pues acrecente, y evidentemente que sea mucho más proactivo de lo que se ha sido anteriormente, y muchos temas sobre la mesa, nada más en seguridad. Ahora, Larry, no podemos dejar de un lado que muy probablemente el no a esta prórroga del tratado
comercial va de la mano con que no se han cumplido los acuerdos de seguridad, con que no se ha entregado a las personas señaladas por Estados Unidos para que hagan sus juicios en los Estados Unidos, y de alguna manera se está sancionando. Dicen, me imagino que el gobierno de Estados Unidos en este momento dice, si México no está cumpliendo en estos temas tan importantes de seguridad, vamos a presionar con el tema comercial. Además de las grandes violaciones que ha habido al tema comercial, porque, por ejemplo, para que no nos engañamos, muchas veces empresas mexicanas han traído acero de China, lo sellan como si fuera made in México, hecho en México, y lo cruzan a Estados Unidos sin aranceles. Y esa ha sido parte de las objeciones, ¿no? El representante de comercio, el embajador Greer, no ha dicho que seguridad necesariamente es parte de la conversación del TEMEC, y no lo menciona en ningún momento, pero definitivamente el presidente Trump ha sido claro, ¿no? Su prioridad es seguridad. Entonces, si queremos avanzar en cualquier materia, y lo ha dicho públicamente, ¿no? Si queremos avanzar como país en cualquier materia con Estados Unidos, primero es seguridad. Entonces, sí tenemos que entender que, por ejemplo, este TLCC, este Tratado de Lucha contra el Crimen, pudiera ser la vacuna para el TEMEC, para que a lo mejor el próximo año se pueda solicitar ya una extensión de 16 años, porque se trabaja las disputas, 14 disputas que hay que tiene Estados Unidos con México, y evidentemente hay un avance muy importante en materia de seguridad. Entonces sí podemos ser optimistas si se logran estos objetivos, ¿no? De tener un tratado de lucha contra el crimen, de resolver las 14 disputas, que a lo mejor el próximo año el presidente Trump diga, pues ahora sí, vamos a sentarnos para negociar. Y mucha gente te dice, bueno, el presidente Trump no va a estar eternamente, negociamos con el que sigue, pero muy probablemente seguirán en la misma línea en Estados Unidos. Claro, y aparte, pues el presidente Trump está hasta el 2030, ¿no? Independientemente si gana o no gana el Congreso, pues, ¿verdad? Él seguirá siendo el presidente, y como es, pues eso no le va a tener no va a perder muchos sueños. Pero además son políticas de Estado, ¿no? Yo recuerdo, la extracción, vamos a llamarle así, del Mayo Zambada, ya vamos a hablar del tema en unos minutos más. El presidente era Biden, y el tema del fentanilo ya estaba presente en los últimos años del presidente Biden, está presente con Donald Trump, y quien llegue en el 30, sea demócrata o sea republicano, va a tener que... Es un problema real, claro. Y es un problema de agenda interna también de Estados Unidos, no se lo puede ignorar. Es cierto, y ha sido parte de los retos en la relación bilateral, pues decíamos, desde hace años, ¿no? Y pareciera que nunca se puede resolver, ¿no? Que pasa un gobierno y pasa otro gobierno en México y Estados Unidos, y el tema sigue flotando, sigue pendiente, y por eso la importancia de llegar ya a un acuerdo a nivel tratado para que busquemos soluciones que van a beneficiar a mexicanos y estadounidenses, a fin de cuentas. Larry, muchísimas gracias. Jorge, ojalá vamos a seguir hablando. Muchas porque gracias. Es un tema, del tratado contra el crimen, nosotros lo hemos llamado tratado contra por la seguridad, pero me parece uno de los capítulos centrales del futuro de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Jorge. Gracias, Viviana. Buenas noches. Muchas gracias. Las sanciones de FinCEN y OFAC contra personajes y empresas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación involucrados en el contrabando de combustible destinado, entre otras actividades, eso dice el comunicado de FinCEN y OFAC, a financiar campañas políticas, muestran que el huachicol fiscal dejó de ser considerado únicamente un delito económico para convertirse en un mecanismo de financiamiento de organizaciones criminales catalogadas como terroristas, y un delito que se comete en ambos lados de la frontera. Se comete en Estados Unidos y se comete en México. Una de las empresas denunciadas está relacionada además estrechamente con el gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa. Y atención, es una empresa que lava dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación operando en Sinaloa. El gobierno de Rubén Rocha Moya compraba combustible al crimen organizado, en especial a un grupo afín al cártel Jalisco Nueva Generación. Es que se trata de una prueba de que el gobierno de Rocha Moya tuvo tratos con empresas ligadas directamente con un cártel de narcotráfico. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, el gobierno de Sinaloa
encabezado en ese tiempo por Rocha Moya, realizó 3 transferencias en abril del 2024 a Javad Logistic, comercializadora de petrolíferos, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó como parte de una red de lavado de dinero vinculada al contrabando de combustible del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que dice este reporte, esta alerta de FinCEN, del Departamento del Tesoro, es que a través de este mecanismo de huachicol fiscal se habían financiado campañas políticas en México y se había pagado a políticos para que trabajaran al servicio del cártel Jalisco. El dueño de Javad Logistic, José Refugio Ruiz Villagómez, también es señalado por el Departamento del Tesoro de encabezar otra empresa dedicada al robo de combustible y con nexos con la dictadura en Venezuela. Porque Jomadi, una de las empresas señaladas, había firmado en 2020 un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para recibir 5 millones de barriles de petróleo crudo de Venezuela a cambio de enviar gasolina. Era un intercambio que se iba a realizar en puertos de Turquía y como resultado de esa operación, el FBI abrió una investigación por tráfico de combustibles en 2020 contra Jomadi, esta empresa ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. La empresa Javad no aparece registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno de Sinaloa, pero las transferencias que recibió de la administración de Rubén Rocha Moya sí están documentadas. Estaríamos entonces ante un caso grave, un caso relevante, donde un gobierno estatal compra combustible de huachicol fiscal ligado a una empresa del cártel Jalisco Nueva Generación. Carolina Gallo, Azteca Noticias. Pero bueno, mire cómo están las cosas. Cártel Jalisco Nueva Generación operando en Sinaloa con el gobierno de Rubén Rocha en el contrabando de combustible que se realiza sobre todo en Tamaulipas, con las redes que ya le hemos hablado en este espacio muy ampliamente, desde Sergio Carmona, las aduanas, los hermanos Farías, la Marina, el ex secretario de la Marina, Adán Augusto López. Toda esa trama se va cruzando y se va unificando cada vez más. El FBI está reconociendo algo que aquí le dijimos desde el día 1, desde aquel 25 de julio de 2024. Lo del Mayo Zambada fue una operación encubierta, una extracción realizada con muchos mecanismos, pero una extracción realizada por fuerzas de seguridad de los Estados Unidos hacia ese país. ¿Y el Rocha? ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está Rocha? No, pues sí, eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Dónde está Rubén Rocha Moya? A 3 meses de que Rubén Rocha Moya fuera señalado por el país vecino de vínculos con el narcotráfico y dejara la gubernatura de Sinaloa, no existe certeza sobre su retorno. Hagamos memoria. 29 de abril de 2026. Estados Unidos acusó al entonces gobernador por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y solicitó su detención provisional con fines de extradición. Pero el gobierno de México dijo que no había pruebas suficientes. 30 de abril. La prensa cuestionó al Rocha y él se lavó las manos. De nuestra parte, absolutamente nada. Nada de qué temer. El que nada teme, la pasa bien. 1 de mayo. Rocha Moya pintó su raya. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. Pero no lo requirieron. Y a 3 meses de todas estas acusaciones, las autoridades mexicanas aún no lo requieren. Bueno,
Ese mismo día, aquel 1 de mayo, Rocha abandonó el barco. Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Se fue. Y un día después, el 2 de mayo de 2026, el Congreso de Sinaloa aprobó su licencia y designó a Geraldine Bonilla como gobernadora interina. Sí, a Geraldine, la mujer que alguna vez Rocha denigró en público. Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas, ¿eras o no? Ahí trabajaba, nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Los siguientes 3 meses las autoridades mexicanas han dicho una y otra vez que no cuentan con elementos suficientes para proceder penalmente y mantienen su postura de exigir pruebas a Estados Unidos antes de cualquier acción judicial. Al Rocha se le vio un par de días en mayo y después dejó de aparecer públicamente. Ni un solo pelo hasta el 24 de julio que en redes sociales circuló este video. Aparece baile que baile en una carnita asada allá en Badiraguato. Hoy circulan más preguntas que respuestas. ¿Y el Rocha? ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está Rocha? Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.